RCR, la red que comunica y une al Perú. Vamos a dar la bienvenida y también las buenas tardes al señor Walter Paz Quispe Santos, analista político, docente y ex consejero regional ante el gobierno regional de Puno. Nos conectamos precisamente desde Puno. Muy buenas tardes. Buenas tardes, un gusto saludarlos, a sus órdenes. El gusto es de nosotros y bien, queremos nosotros tener también su análisis respecto a una situación complicada que estamos viviendo en nuestro país y también el propio gobierno, el propio presidente de la República, Pedro Castillo, que este último 28 de julio ha brindado un mensaje en un clima pues de cuestionamientos, ¿no?, por estas confesiones de ex colaboradores que lo involucran en presuntos casos de corrupción. Recordemos que ya tiene 5 investigaciones de la Fiscalía en curso y el descontexto general de una parte de nuestro país. ¿Qué opina usted al respecto? Sí, yo creo que es un mensaje común, muy ordinario, muy parecido a los anteriores mensajes de los anteriores presidentes de la República, todos también cuestionados, pero que en el fondo pues podría traer algo interesante pero preocupante sobre las relaciones que vienen ocurriendo en un país polarizado. Pienso particularmente de que para la periferia y las regiones del país hay un escenario que se ha presentado y este escenario está basado en un enfrentamiento entre el centralismo limeño y las provincias, entre el poder que está planteando con un predominio de muchos años, con el interés del acceso al poder de los provincianos, ¿no? Esto se nota muy evidente ahora con estas relaciones que hacen de que el caso, el expediente Castillo, sea solamente un pretexto, ¿no? Y entonces yo he estado viendo de que quieren consolidar un poder predominante limeño con su clase política y también académica que esté fundado en las universidades importantes como la Universidad Católica, la Universidad del Pacífico, la Cayetano, el San Marcos en alguna medida, la UNI en una medida, que estas universidades tratan de ponderar un poder de acceso al poder, valga la redundancia, frente a otra clase política más regional que no podría tener ese acceso porque sencillamente son provincianos y el discurso está muy claro. Yo soy analista del discurso, soy especialista en el análisis crítico del discurso y en el discurso está, bueno, el provinciano es tonto, el limeño es inteligente, el provinciano es, vamos a decir, en el discurso, un tipo que no sabe hablar, el limeño sabe hablar, el provinciano no entiende de gestión pública, el limeño entiende porque tiene buena formación, y entonces esa dicotomía es peligrosa porque al final uno va a concluir de que si estudia en una universidad arequipeña o cusqueña o puneña, solamente podrá ser parte de una élite intelectual provinciana, gobiernos regionales, municipales, y aquel que está en Lima y sale de allá tiene acceso al poder y por lo tanto podría ser ministro, ministeriable, puede ser congresable, puede ser también presidenciable, ¿no? Entonces yo creo que esto es lo que no tenemos que tender a profundizar, esta brecha tan grande que se está abriendo y evidentemente un país que necesita mucha cohesión social, política, económica, no lo conseguiría, ¿no?, con esta forma de entender
Y este enfrentamiento pues tiene sus representantes, ¿no? La izquierda y la derecha, y eso es lo que a mí particularmente me preocupa. Pero tiene razón usted, señor Páez Quispe, pero dígame, ¿no es responsable también el propio presidente Castillo, que siempre se ha victimizado, decir que es un provinciano, que ha dado más luz y ha aumentado esta polarización que existe en nuestro país? Porque él, si bien es cierto, es provinciano y hay muchos provincianos muy buenos profesionales que han salido adelante. En este caso, el presidente de la República, en un año de gobierno, no ha dado esas luces, no ha cumplido sus promesas como provinciano. Incluso, no sé si usted se ha dado cuenta, si usted compara en imagen solamente el discurso del 28 de julio de 2021, ver a un presidente con su traje totalmente diferente, con el sombrero cajamarquino, y este 2022 con un look totalmente diferente. Sí, yo creo, por eso yo digo, una cosa es la persona, por eso yo digo, se usa como pretexto el caso Castillo, porque Castillos deben haber muchos en el Perú, pero también no Castillos, es decir, personas muy talentosas, con mucha capacidad de conducir el país, y de origen provinciano también debe haber bastantes en el Perú. Pero cuando manejamos y miramos los discursos que se difunden de un lado y del otro lado, es decir, del lado de la derecha y de la izquierda, los discursos están polarizados en ese sentido. O sea, seguramente va a haber un Quispe, un Mamani que tenga acceso al poder, pero no va a ser como debería de ser, es decir, con mucha frecuencia, con un ánimo de integración del país, etcétera, porque de pronto siempre se va a tener el estigma y se va a decir, ¿ese de dónde es? Ese es de tal lugar del país. Bueno, entonces es otro burro, ¿no? O es otro inútil, o es otro incapaz, etcétera. Yo creo que ese es el riesgo del discurso, y yo creo que es una forma de colonialismo actual a través del racismo, la discriminación, y eso que se maneja ahora con mucha frecuencia, es decir, la idoneidad, que es un argumento que se está usando bastante, ¿no? Para mirar a un ministro de dónde es, de qué procedencia es, y qué cosas malas, cosas negativas tiene como antecedentes. Entonces, yo creo que en esa perspectiva hay que pensar y repensar las políticas, hay que repensar el rol de las universidades y también el rol del Estado, ¿no? Porque de otro modo, pues este país se va a escindir más, se va a partir más, y no vamos a entendernos entre peruanos. ¿Qué podría hacer entonces, según su análisis, el presidente de la República para mejorar todo este tipo de crisis? Porque la crisis política conlleva la crisis económica y hay mucha preocupación al respecto. ¿Qué podría cambiar a mediano plazo? Bueno, uno de los primeros puede ser una recomposición del gabinete. ¿Qué otra cosa más podría hacer según su apreciación? A ver, el presidente no tiene que cambiar nada, porque es uno de los presidentes que también está siendo cuestionado por actos de corrupción. Y además, si nos detenemos a mirar un poco su función y su rol, el presidente ha entrado con un discurso de izquierda y ahora es parte de la derecha. Tiene un discurso absolutamente derechista. Y entonces no es tanto que tendría que hacer el presidente, porque él seguramente va a enfrentar a todas las denuncias que se les está haciendo y va a tener que tratar de absolverlas, o en todo caso pagar como cualquier peruano común y corriente por los actos de corrupción que existen, y será tildado como un presidente más. Pero el tema está en que él está, su participación en el poder va a ser utilizado para el resto de presidentes que tengan un origen, digamos, provinciano, es decir, que es uno más y que tenga, y que no es capaz para asumir ese cargo. No es tanto Castillo va a tener que pagar todo lo que escuchamos en los medios. El tema es un poco las consecuencias de Castillo, no como él y su familia, sino
para el resto de provincianos que que a partir de esta coyuntura van a ser mal vistos y poco presidenciables, poco congresables, poco ministeriables, como potencialmente podríamos decir líderes políticos y también a nivel institucional, ¿no? Yo creo que a ese nivel, creo que esto nos exige una meditación a los medios de comunicación, una meditación a las universidades, una meditación, creo que también a las mismas políticas que se van emprendiendo y ojalá pues la derecha peruana también tenga un espacio para repensar que de ese modo no estamos construyendo país, ¿no? Entonces la preocupación no es tanto por Castillo, yo no tengo ni siquiera afinidad ni gustos de lo que hace Castillo, pero esto podría ser muy bien aprovechado para estigmatizar a cualquier provinciano que quiera llegar a Lima, porque ahí están todos los poderes concentrados, ¿no? Así Más es, o menos en esa línea va mi análisis. así es, y como usted dice, bueno, si bien es cierto, en Lima hay un rechazo prácticamente mayoritario a la gestión del presidente Pedro Castillo, y también se tendría que analizar, o el propio presidente de la República considerar que el presidente puede perder esos bolsones importantes en el sur del país, ¿no? Como ha sido, por ejemplo, la región de Puno, Cusco, Arequipa, Purímac, entre otras. Claro, y aquí es interesante subrayar algo, ¿no? Porque Castillo todavía tiene un respaldo del sur, ¿no? Uh-huh. ¿Qué pasa con el sur? No sabe pensar, como algunos han dicho, ¿qué pasa con el sur? El tema es un poco una especie de reivindicación histórico-cultural. El campesino de una comunidad, de un centro poblado de Puno, o un agricultor de Tacna, o de Arequipa, etcétera, ¿qué está pensando en este momento? En el expediente Castillo, no, está pensando en que si a Castillo lo meten a la cárcel, ¿no? Lo que va a ocurrir es que la derecha va a tener todas las herramientas como para meter con cualquier excusa a un siguiente provinciano, y peor aún si es de izquierda. Y entonces la lucha, la preocupación y la reivindicación que se exige en los medios, en las movilizaciones es, o sea, un aymara, un quechua, un amazónico, no va a poder llegar a la presidencia de la República, no va a poder llegar a ser ministro. Esa es la preocupación, y entonces de ahí la reacción y el respaldo a Castillo. O sea, no tanto es Castillo, sino es cómo es que el poder limeño, ¿no?, concentrado en una clase política, no permite y no va a permitir a ninguno de ellos que vaya y llegue al poder central. Yo creo que por ese lado va el respaldo a Castillo, no tanto por los actos de corrupción. Es decir, hay una especie de empatía, una identidad política con Castillo, porque evidentemente si Castillo entra en la cárcel es altamente probable que el resto pueda ser pues investigado, o se les invente historias o leyendas urbanas para meterlo también por algún lugar y entonces cortar la posibilidad de acceso al poder. Yo creo que por ese lado es que todavía el sur mantiene algún respaldo a favor de Castillo. Ahora, de otro lado, ¿cómo analiza usted el papel que ha tenido el Congreso de la República, ¿no?, el Poder Legislativo en estos enfrentamientos con el Poder Ejecutivo? Ahora se sigue con la intención de vacar nuevamente al presidente. Sí, yo creo que el Congreso está muy devaluado, y si cada región evaluara a sus congresistas representantes, evidentemente los congresistas representantes tienen un alto nivel de desaprobación, ¿no? Porque evidentemente, en el caso puneño, por ejemplo, los congresistas se han dedicado más a confrontar, pero por intereses de carácter personal o político partidario, pero no por las regiones. La esperanza que las regiones tenían al inicio de la gestión de Castillo era que sus congresistas consiguieran algo para las regiones, ¿no? En niveles de desarrollo, en temas muy fundamentales como salud, educación, agricultura. Pero de pronto la preocupación de los congresistas no ha sido esa su agenda, sino más temas personales,
temas pues, de querer ser ministros, etcétera, como pasó con SEA. Ahí el señor Cruz también está en esa visión, pero esa no es la preocupación del provinciano, de la gente de las regiones, ¿no? Y entonces yo creo que ahí más bien hay mayor consenso en que si alguien ha levantado la bandera de decir cierren el Congreso, etcétera, es que efectivamente los congresistas han ayudado más a abrir la brecha y la confrontación, y no han ayudado a que se genere cohesión social y que las necesidades de cada región sean atendidas por el gobierno, y también desde el punto de vista de la dación de leyes. Ahora, finalmente, ¿usted cree necesario, como debería ser, pero ante esta situación que algunos dicen ingobernables, el presidente debe acabar su mandato de los 5 años o debe de renunciar? A ver, visto desde una mirada más política, el presidente debería de acabar su mandato. Hubiera sido muy importante que se adelanten las elecciones y resolver el problema, pero siempre acompañado de un discurso de que esto no es un tema estigmatizado, porque el presidente, si cerraría el Congreso, diría, bueno, pues no me han dejado gobernar porque soy campesino, soy maestro rural, etcétera, etcétera. Yo creo que la salida no está por ese lado, sino que se han agotado las posibilidades de gobernabilidad en el país, y que esto había que volver a empezar con otros actores, pero que esos actores tengan la posibilidad de acceso al poder y que no se han cerrado las puertas. Y espero que ese papel, me parece que es un papel que tendría que asumir con mucha reflexión la derecha, porque visto así las declaraciones de los principales actores políticos de la derecha, hay un racismo terrible, una discriminación fuerte y un lenguaje, digamos, de hacer a un lado y mostrarlos como incapaces a los provincianos, que se ha acrecentado bastante, y en eso algunos medios de comunicación no se salvan. Entonces yo creo que esto requiere repensar mucho, tal vez crear una agenda, hacer de que el país trate de buscar una mesa de diálogo con todas las instituciones que tiene y buscar una salida. Porque tal como estamos, seguimos ahondando más la crisis y no sabemos en qué vamos a terminar. Muchos se preguntan a ver si se convoca a nuevas elecciones para tener los candidatos, por ejemplo, nuevamente a la señora Keiko Fujimori. A mucha gente no le va a gustar, ¿no? Exactamente, ¿no? Y yo creo que ahí está. Es que tenemos una institucionalidad también quebrada, ¿no? Porque hay una crisis de liderazgo, no hay nuevos líderes, pero esto va a requerir algún tiempo para levantarnos y hacer que el país vaya por un rumbo muy claro, con una agenda muy urgente de desarrollo, y todos nos reencontremos, porque estamos divididos, ¿no? Hay que reencontrarnos entre peruanos, y esa tarea es una tarea de los políticos. Así es, como usted, estoy de acuerdo con lo que usted dice. Muchas gracias. Esta comunicación desde Puno con el señor Walter Paz Quispe Santos, analista político, también docente, es consejero regional ante el gobierno regional de Puno, por este diálogo que hemos tenido aquí en Enlace Regional. Muy buenas tardes, muchas gracias. A ustedes, buenas tardes. RCR, la red que comunica y une al Perú.